viendo durante esta sesión algunas técnicas para ir controlando de manera adecuada este enfado, ¿ya? Entonces vamos a poner algunas normas para que se desarrolle de manera correcta esta sesión. Una de ellas es que van a mantener sus micrófonos apagados para evitar interrupciones y que se entienda la clase. Y el chat va a ser solo utilizado si es que quieren aportar algo, si que quieren hacer alguna pregunta respecto al tema. Por otros motivos, evitamos escribir, por favor, para evitar distractores. Van a estar atentos a la explicación porque va a haber un momento en el que vamos a solicitar la opinión de ustedes y para eso necesitan estar atentos a dicha explicación. Y como ya les dije anteriormente, no es necesario que impriman las diapositivas. Ustedes la pueden guardar en su computadora y cuando deseen pueden volver a revisarlos, ¿sí? Va a haber un video al que ustedes también tienen que prestar atención para después me den su opinión. Y al finalizar va a haber una pequeña tarea, una pequeña actividad que les voy a ir explicando posteriormente, ¿sí? Entonces vamos a empezar, chicos, con el propósito de esta actividad. El propósito fundamental de la presente actividad es conseguir que ustedes reflexionen sobre el impacto negativo que tiene en nuestra salud la emoción del enfado. Y lo más importante, poder canalizarla de manera adecuada, ¿no es cierto? En las sesiones anteriores estuvimos viendo que todas las emociones tienen su función, sea positiva o sea negativa esta emoción. El enfado también tiene una función, ¿no? Nos va a ayudar a enfocarnos más en un problema, ¿verdad? Nos va a ayudar de repente a solucionar problemas también. Pero si es que se va a presentar de manera desproporcionada, que puede originar la ira, o se puede presentar de manera muy constante, muy persistente, pues nos va a generar más perjuicios que beneficios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar tomando en cuenta algunos puntos básicos respecto a esta emoción negativa. ¿Qué es el enfado entonces? El enfado, según la RAE, la Real Academia Española, se define como enojo o movimiento del ánimo que suscita ira, ¿verdad? Entonces, enfado y la ira, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Enfado es una expresión de intensidad más pequeña, por decirlo así, que la ira. Si es que yo no controlo de manera adecuada mi enfado, entonces sí se puede convertir en ira. Y cuando se convierte en ira, pues ya es muy difícil de controlarla, ¿no es cierto? Entonces hay que evitar que se llegue a esos límites. Vamos a ver algunos aspectos históricos respecto al enfado. Dice que nuestros antepasados utilizaban el enfado para defender sus tierras y las propiedades de otros enemigos, ¿verdad? Hoy en día el enfado nos va a seguir ayudándonos para adaptarnos al entorno, resolver problemas, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que desde tiempos ancestrales el enfado tiene una función positiva, que es de repente defendernos, ¿no es cierto? Si lo manejamos de manera adecuada. Vamos a ver qué pensamientos se van a ver asociados al enfado. Casi siempre el enfado va a estar asociado con pensamientos de desaprobación e injusticia, ¿verdad? Nosotros solemos enfadarnos cuando vemos que algo no nos parece justo o no está de acuerdo a nuestros principios, a nuestros valores. Entonces ahí es cuando empieza a surgir el enfado en nosotros, ¿ya? Cuando vamos a evaluar una situación en base a nuestros pensamientos, a nuestros valores, a nuestros criterios, principios, y vemos que no están de acuerdo a mis principios. Entonces ahí lo vamos a tachar ese comportamiento como erróneo e inapropiado, porque yo lo interpreto de forma distinta a lo que puede interpretarlo otra persona. Entonces eso también me puede provocar enfado, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, obviamente que el enfado va a provocar algunos cambios físicos, cambios en mi organismo. Pero ¿cómo actúa esta emoción negativa en mi organismo? ¿Qué pasa? En nuestro sistema nervioso autónomo se va a hiperactivar, más de lo normal, cuando uno está enfadado. Esto va a provocar que uno se empiece a poner
más fieros, más agresivos, más fuertes, se ponen alerta, van a prepararse para sentir menos el dolor. Ustedes se habrán dado cuenta, ¿verdad? Cuando están muy molestos, a veces no siente con la misma intensidad de dolor. Es como que la emoción del enfado bloquea un poco esta sensación del dolor, ¿verdad? ¿Y qué va a provocar en nuestro organismo la emoción del enfado? Va a provocar que aumente el ritmo cardíaco, la tensión muscular se va a aumentar, la respiración también va a aumentar, la temperatura del cuerpo va a ir elevándose, nos va a provocar sudoración, agitación y en algunos casos la dilatación pupilar, ¿no? Cuando parece que los ojos se desorbitan de las personas que ya están muy enfadadas. Los comportamientos que van a llevar el enfado. Hay diferentes formas de comportamientos. No todas las personas vamos a actuar de la misma manera cuando estamos molestos. Los comportamientos más comunes de una persona molesta suelen ser los gritos, las expresiones en nuestro rostro que estamos molestos, nos alteramos un poco. Pero hay otras expresiones más sutiles. Hay personas que se callan, que prefieren alejarse, prefieren estar un poco pensativos. Entonces, esa es otra forma de manifestar mi enfado. Y en los niños, en los más pequeñitos, su manera de manifestar es con llantos, rabietas, ¿verdad? Es lo más común. Hay algunas manifestaciones verbales también. Va a empezar a cambiar la entonación de la voz, va a empezar a aumentar el tono de la voz, ya casi a gritos, ¿verdad? Puede haber algún tipo de amenazas, tipo de burlas ya de manera un poco ofensiva, insultos, y ya empieza el problema con la otra persona de conductas violentas, ¿verdad? Los gestos también. Muchas veces nosotros queremos disimular que estamos molestos, pero nuestros gestos nos pueden revelar, ¿verdad? Nosotros solemos tener las cejas hundidas, los ojos se desorbitan, a veces los dientes empiezan a mostrarse sin que nosotros lo querramos y nuestros músculos empiezan a tensarse. Muchas veces empezamos a empuñar nuestras manitos y ahí las otras personas se pueden dar cuenta que estamos molestos, ¿no? Y las conductas ya más violentas, cuando ya nuestro enfado está al límite, es que ya empezamos con los golpes, la agresión, ¿verdad? Que es lo que hay que evitar hacer, ¿ya? Las consecuencias negativas del enfado, vamos a enfocarlas en 3 grupos, en 3 tipos, ¿ya? Va a deteriorar nuestra salud física, obviamente. Las personas que van a experimentar de manera constante esta emoción, pues va a verse dañado sobre todo su sistema cardiovascular. El corazón es el que más sufre, aparte de que va a estar muy relacionado con el estrés, el insomnio, ¿verdad? Los dolores de cabeza y todos estos aspectos. Pero sobre todo es el sistema cardiovascular, ¿ya? Las relaciones personales se van a ver deterioradas, obviamente, porque no se va a poder tener una buena comunicación con una persona que siempre se está molestando de todo, ¿verdad? Entonces, nuestras relaciones con otras personas se va a ver también deteriorada, ¿ya? Y aquí de repente un aspecto muy importante, que es el sentimiento de culpa. Muchas veces cuando estamos molestos, hablamos lo que se nos venga a la mente. No nos ponemos en el lugar de esa persona y la herimos, la hacemos sentir mal, la gritamos, hasta en algunas ocasiones le podemos golpear. Y después cuando nos calmamos, nos tranquilizamos, cuando esta emoción negativa se va, pues recién nos ponemos a pensar en qué hemos hecho. Y ahí se vienen recién los sentimientos de culpa, ¿no? ¿Por qué hice así? ¿Por qué actué de esa manera? Y eso es muy complicado a veces llevarlo, ¿no es cierto? Vamos a clasificar el enfado en tipos según algunos criterios. Por ejemplo, en relación a su intensidad. ¿Cuán intenso es el enfado en una persona? Hay los conocidos fosforitos, esas personas que de un momento a otro explotan en enfado, que pasan del 0 nivel de enfado al 100 en un minuto, en un segundo, ¿ya? Entonces a esas personas la intensidad está muy disparada y se les va a hacer muy complicado el control. Son personas que casi nunca suelen controlar sus manifestaciones del enfado. Pueden dar gritos, romper cosas, hasta llegar a tener algunas conductas agresivas y violentas, ¿ya? Otro tipo de clasificación
del enfado es según su frecuencia. Hay personas que constantemente se están enfadando. Al día se pueden enfadar unas 10 veces por cosas pequeñas. Entonces, su frecuencia es algo mayor que otras personas, ¿ya? De repente la intensidad no es como el primer grupo, pero sí se presenta de manera constante, es muy frecuente, ¿ya? Y el otro grupo es en relación a su duración. Esto se va a referir a aquellas personas que el enojo les puede durar mucho tiempo, días, semanas, meses, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se molestan con un amigo o una amiga y les deja de hablar unos meses. Entonces el enfado les dura mucho tiempo. Y esto es característico de las personas rencorosas, ¿verdad? Que son muy orgullosas como para dar su brazo a torcer y decir, está bien, vamos a solucionar las cosas. Y sigue molesta. Entonces no es bueno. Ninguna de las tres es buena. Hay que controlarlos, ¿ya? Entonces, ¿por qué me enfado? Vamos a tratar de explicar el motivo por el cual nos enfadamos. El enfado, chicos, va a estar directamente relacionado con los pensamientos, ¿ya? Es un papel fundamental. Si nosotros tenemos un pensamiento muy enraizado en nuestras interpretaciones del mundo, pues eso va a generar algunas situaciones que me provoquen enfado. Por ejemplo, les pongo un ejemplo para que usted entienda. Si ustedes, como varones, en el caso de los varones, tienen el pensamiento en los valores y los principios que a una mujer no se le puede maltratar de ninguna forma, ni hablándole mal, ni levantándole la voz, ni mucho menos levantándole la mano. Ustedes tienen esos pensamientos muy bien enraizados en sus principios y en sus valores. Si ustedes un día salen a la calle y ven a un varón que está levantándole la voz a una mujer, que está jalándola, está de una forma violentándola, ustedes inmediatamente se van a enfadar, hasta el punto que de repente los puede llevar a intervenir y separar al hombre para que no le lastime a la señora, a la mujer, ¿no? Entonces es porque tengo mi pensamiento muy distinto de repente el pensamiento de la otra persona. Entonces el enfado tiene una raíz fundamental en los pensamientos. Y como les dije en clases pasadas, hay una triada en lo que es pensamiento, emoción y conducta. Si yo tengo un pensamiento negativo, pues me va a generar una emoción negativa y por ende voy a actuar de manera inadecuada y viceversa, ¿no? Entonces hay una íntima relación entre todos estos aspectos. Vamos a también ver otros mecanismos, otros factores por los cuales nos vamos a enfadar. Esto se va a estar más enfocado en lo que son los refuerzos. Nosotros solemos enfadarnos porque recibimos un refuerzo positivo interno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya me doy cuenta que cuando discuto con una persona, digamos con mi hermano, siempre que discuto con mi hermano, yo voy a terminar sometiendo a mi hermano, yo voy a ganar la pelea, porque de repente tengo el carácter más fuerte, porque empiezo a levantar la voz, porque empiezo a enfurecerme, y mi hermano, para evitar que se haga más problemas, pues termina cediendo. Entonces, esa sensación que me genera el ganar es un refuerzo para mí. Entonces me voy a sentir fuerte, superior, poderoso, y ese va a ser un motivo por lo cual en una siguiente situación puedo tener una conducta similar, porque sé que voy a ganar, porque me voy a sentir bien, ¿ya? Entonces es por un refuerzo positivo interno, me siento bien, ganando, siendo el poderoso. También va a ser producto de un refuerzo negativo interno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfadamos, obviamente es un malestar muy feo que se siente dentro, ¿verdad? Y necesitamos sacarlo. De una u otra forma, necesitamos eliminar ese malestar. Pero muchas veces no lo hacemos de manera correcta. Entonces, terminamos sacando ese malestar gritando, insultando, hiriendo a las otras personas. Pero entonces es un refuerzo negativo, necesito sacarlo, no es bueno para mí y lo saco de manera incorrecta. Puede ser provocado también por un refuerzo positivo externo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy discutiendo con una persona,
para ya terminar con la discusión, porque ya se ha venido prolongando y de repente se está saliendo de las manos. Entonces, la otra persona de igual forma que la primera va a ceder. Cede y yo me siento tranquilo porque siento que gané. ¿Ya? Entonces, y la otra persona se va derrotada. Entonces, eso también es un positivo refuerzo para mí. El sentir que yo gané la pelea, ¿no? Y el otro enfoque, por lo cual nosotros nos solemos enfadar, es debido a un refuerzo negativo externo. Por ejemplo, cuando un niño empieza a hacer rabietas, empieza a tener comportamientos inadecuados y el papá se enfada, ¿ya? Se enfada, se enoja mucho, empieza a levantarle la voz, empieza a gritar al niño. Entonces el niño va a aprender, va a asociar que si él se porta mal, pues papá se va a enojar. Entonces va a tener un aprendizaje y va a evitar hacer esas conductas, porque sabe que va a tener un refuerzo negativo de parte del papá, gritos, malos tratos. Entonces aprende a mejor no hacer esas conductas, ¿ya? Y el papito va a aprender que si se enfada, si grita, si empieza a levantar la voz, el niño va a dejar de hacer esas cosas, ¿ya? Entonces tampoco está bien eso, ¿verdad? No es correcto, porque hay otras formas de corregir. Pero la persona de manera inconsciente a veces aprende esto. Si me enojo, se tranquiliza, ¿cierto? Entonces tiene un refuerzo negativo externo. Listo, entonces vamos a ver ahora algunas claves para manejar nuestro enfado, que es lo más importante que necesitamos nosotros para poder controlarnos. Lo primero, lo más importante, empatizar para controlar tu enojo. Antes de que nosotros digamos una palabra ofensiva, hagamos algo que va a lastimar a la otra persona, pongámonos en el lugar de esa persona. Respiremos un momento y pongámonos a pensar. ¿Qué pasaría si esa persona me dice lo que yo estoy pensando, me lo dice a mí? ¿Cómo me sentiría? Entonces, no va a ser nada bonito, ¿verdad? Y eso los va a frenar un poco y los va a tranquilizar para medir sus palabras y sus acciones. El ponerse en el lugar de la otra persona. Hay que buscar alternativas para manejar el enfado. Ustedes deben recordar alguna situación en la que quisieron manejar su enfado y no les salió bien. No pudieron ustedes controlar esa situación y se les salió de las manos. Recuerden esa situación y ya teniendo de repente a una persona, si es la persona con la que tuvieron ustedes el problema, pueden hacerle algunas preguntas. ¿Te acuerdas esa vez que discutimos por X situación? Sí, les va a decir la otra persona. Ustedes les pueden preguntar de qué manera pudimos haberlo arreglado, de qué manera pudimos haber solucionado ese problema, de qué manera te hubiera gustado que yo actúe en esa situación, porque actué mal, cómo hubiera actuado mejor, ¿ya? Entonces pedimos opinión a la otra persona para que en otras situaciones semejantes ya sepamos más o menos de qué manera podemos manejarnos, ¿ya? Hay que practicar, aunque les parezca un poco de repente absurdo, el pararse enfrente de un espejo, ¿ya? E imaginar que estoy discutiendo, estoy en plena discusión con papá, con un hermano, con un amigo, nos va a ayudar a también saber cómo actuar cuando realmente pase esa situación. Mírense en el espejo, véanse sus expresiones y si están molestos realmente, pues párense enfrente de un espejo y se van a dar cuenta cómo su rostro va cambiando, de repente la tensión de sus brazos, de sus manos y aprendan a respirar y a tratar de buscar soluciones. Practiquen y van a ver que cuando estén en la situación verdadera se les va a hacer más fácil controlar. Es como un tipo de juego. Practiquen frente a un espejo cómo puedo actuar cuando estoy molesto con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, ¿ya? Y van a ver que se les va a hacer más fácil. Hay que romper con la situación. Esto es a veces lo que nos pasa y nos dificulta a todos. Nosotros ya sabemos, ya conocemos nuestro cuerpo, ya sabemos cuál es el punto en donde ya me estoy enfadando mucho. ¿Y qué debemos hacer cuando ya siento que me estoy enfadando mucho? Seguir discutiendo, que es lo que normalmente hacemos.
Pues no, cuando ya vemos que estoy muy molesto, que se me está ya poniendo roja la piel quizás, pues debo darme un espacio, me doy un break. Es decir, ¿sabes qué? Mamá, papá, hermano, amigo, con el quien estén discutiendo, necesito estar solo un momento porque me siento muy molesto, estoy enfadándome mucho, ¿ya? Y retírense, respiren, vayan un rato a su cuarto a estar solos, hagan algo que los ayude a relajarse. Y una vez que estén tranquilos, pues pueden retornar y seguir conversando con la intención de solucionar el problema. Pero no sigamos, muchas veces nosotros sentimos que ya estamos enfadándonos mucho y peor, lo hacemos más. Entonces hay que aprender a poner un límite y decir, conversamos más tarde, para evitar que esa situación se haga más grande. Y una vez que ustedes estén solos, cada uno tiene que aprender a encontrar la estrategia que lo tranquilice. Hay algunas personas que su enfado puede irse yendo escuchando música. Hay otras que les pueden hacer haciendo deporte, dibujando, pintando, cocinando, no lo sé. Cada uno tiene que identificar esta forma que lo ayude a manejar de manera adecuada su enfado, ¿ya? Hay que descansar bien. No se refiere exclusivamente a cuando esté molesto me voy a dormir para que se me pase. Puede ser una forma, pero más se refiere a que hay que descansar bien las noches previas. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando van a dormir muy tarde, en las altas horas de la madrugada, 1, 2 de la mañana, y tienen que despertarse muy temprano, pues no duermen las horas adecuadas y amanecen de mal genio, cansados, con dolor de cabeza, o entonces están con mayor predisposición a responder de manera inadecuada a una situación, ¿verdad? Entonces hay mayor probabilidad de que me pelee con alguien porque estoy de mal genio, no dormí bien. Entonces, si yo duermo bien, si descanso bien, pues voy a amanecer completamente feliz, tranquilo, relajado, despejado, y va a ser más difícil que me pelee con alguien. Entonces hay que tratar de descansar las horas adecuadas. Y hay que aceptar la situación. Muchas veces nosotros por tercos sabemos que estamos en un error, pero no nos gusta aceptar ante otra persona, ¿no? Y seguimos insistiendo con lo mismo, a pesar que sabemos que estamos equivocados. Entonces hay que aprender a aceptar que ya me equivoqué. ¿No es cierto? Me equivoqué, ya hice mal, comenté mal, actué mal. Y al contrario, hay que tratar de buscar otra solución, en vez de ponernos tercos en esa situación, ¿ya? Y la última, chicos, que a veces es un poco la más complicada. Si ustedes ven que no pueden controlar su enfado, que sus expresiones enfadadas les está causando muchos problemas con las demás personas, pues pueden analizar la alternativa de buscar ayuda psicológica. No hay nada de malo, ni chicos. Muchas veces nosotros tenemos ese estereotipo en nuestra cabecita, ¿verdad? Ese perjuicio de que no, solo las personas que están mal de la cabeza van a ir al psicólogo. Pues no es así. Todos en algún momento necesitamos una orientación de un profesional. Y eso es lo que nos da un psicólogo, una orientación, una manera de cambiar de repente esos pensamientos negativos que tengo en mi cabecita y no lo puedo hacer solo. Entonces, si ustedes ven la necesidad de hacerlo, pues sería algo muy bueno. Así que no se pongan ustedes mismos trabas respecto a esto del psicólogo, ¿ya? Y esto es algo muy importante que a veces nos pasa a las personas. El tener rencor, ¿verdad? El tener rencor nos va a llevar a constantemente estar recordando aquella situación que nos lastimó. Y siempre que la recordamos nos va a provocar enfado. Entonces, como dice en la diapositiva, perdonar en el enfado. Si nosotros aprendemos a perdonar, esta emoción negativa va a ser más llevadera y va a ir desapareciendo, ¿ya? Una clave para terminar con el enfado es el perdón. Entonces, ¿qué es el perdón en realidad? Es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra mi persona y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que esa persona tiene conmigo. Eso es el perdón, ¿ya? A veces a algunas personas les es complicado perdonar, pero si ustedes mismos se habrán dado cuenta
el que más sufre es la persona rencorosa, porque cada vez que recuerda aquella situación le genera malestar. Entonces hay que aprender a perdonar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay que comprender la situación. Analicemos la situación que generó la discusión con esa persona. ¿Qué pasó? ¿Quién empezó? ¿Quién siguió? ¿Quién dijo esto? ¿Por qué se dio? Analicemos toda la situación. Después de esto podemos reflexionar un poquito. De repente yo tuve algo que ver también en la discusión. Yo contribuí a que esa persona se descontrolara un poquito. Entonces hacemos un mea culpa, a ver si yo también tengo algún tipo de responsabilidad. Y después hay que tolerar comportamientos distintos a los míos, pensamientos distintos a los míos. ¿Ya? Entonces, esa es una técnica para aprender a perdonar. Y hay que tomar en cuenta que rectificar es de sabios, como se dice, ¿verdad? Si alguien se equivocó, pues le podemos dar la oportunidad de que rectifique su error. Pero si seguimos con ese rencor, pues nunca le vamos a dar esa opción. Y quizás siempre nos vamos a quedar esa incógnita. Y si le hubiera dado una oportunidad, hubiera cambiado la situación, entonces siempre nos vamos a quedar con eso, ¿verdad? Entonces aprendamos a perdonar y eso nos va a ayudar también a que esa emoción negativa se vaya yendo de nosotros, ¿ya? Vamos a ver ahora un videíto y para que después podamos dar algunas opiniones, ¿ya? Presten atención, por favor, chicos. Si existe un elemento común en la mayoría de los problemas del mundo, este es el enojo. La violencia, el maltrato y el mismo odio nacen de las ardientes cenizas del enojo. Todos hemos visto cómo este daña relaciones y destruye el amor y la confianza. Lo que es más, los estudios médicos revelan que el enojo nos puede privar del sueño, hacernos comer más de la cuenta y causar daños en el corazón. Por cierto, que nada bueno resulta de la ira. Pero hay algo que podemos hacer al respecto. Con todo lo que en la vida parece estar fuera de nuestro control, el enojo no tiene por qué estarlo. Podemos empezar por evitar juzgar antes de tiempo. En vez de dar por sentado que alguien trató de ofendernos, podemos más bien considerar que sus motivos fueron inocentes. A menudo nos enojamos a causa de ofensas sin intención. El ceño fruncido, el comentario desconsiderado o el desaire tal vez no hayan sido cosas premeditadas. Si bien es cierto que a veces hay personas que nos ofenden a propósito, la gente que es madura no permite que tal irritación interfiera con otros aspectos más importantes de su vida. Esas personas entienden que siempre nos vamos a encontrar con una cierta cuota de injusticia y crueldad, pero nunca permiten que los desconsiderados interfieran con su felicidad. Es cierto que la vida puede ser exasperante, pero si dejamos que la ira determine nuestras acciones, habremos perdido el control propio y la libertad personal. Como declaró Ralph Waldo Emerson, por cada minuto que damos cabida al enojo, desperdiciamos 60 segundos de tranquilidad. Entonces, cuando se acumula la ira, en vez de permitir que nos afecte aquello que no podemos controlar, respiremos hondo o contemos hasta 100. Al reemplazar la ira con paz, la hostilidad con comprensión y el odio con amor y compasión, aunque sea de un modo pequeño, contribuiremos a que el mundo sea mejor. Listo. A ver, vamos a pedir su opinión acerca del video, ¿ya? A ver, Casiel, ¿me puedes encender tu micrófono? Casiel, ¿me escuchas?
Casiel, ¿me escuchas? Creo que no está cerca, Casiel. Ah, sí. Casiel, ¿tienes micrófono? ¿Lo puedes encender? Ya. Casiel, escríbeme entonces en el chat. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás molesta? ¿Cuál es tu manera de reaccionar cuando te molestas? ¿Ya? A ver, Esteban, ¿me puedes encender tu micrófono? Esteban, ¿me escuchas? Ya casi él dice que hace puñitos, o sea, quiere decir que sus músculos se tensan, ¿verdad? Y empiezan a empuñarlos las manos. Esa es una señal muy común en las personas, ¿verdad? ¿Y qué haces, Casiel, para tranquilizarte, para que el enfado se vaya yendo? Esteban, ¿me escuchas? No están atentos a la clase, ¿ah? Franco, ¿me puedes encender tu micrófono? Casiel dice que escucha música o lee. Muy bien, como les digo, es importante reconocer qué actividades me van a ayudar a dejar de que se vaya esa emoción negativa que es el enfado, ¿ya? Ya, Franco, entonces escríbeme qué manifestaciones tienes cuando estás enfadado. ¿Qué haces? ¿Qué cambios hay en tu organismo cuando estás enfadado? Ángelo, ¿tu micrófono funciona? Nada, ninguno de funciona sus micrófonos. Uh-huh. A ver, escríbame entonces Ángelo y Franco. ¿Qué manifestaciones tienen cuando están molestos? ¿Ya? Por favor, mientras yo les explico, la actividad que tienen que hacer es muy sencilla. Ya saben, tienen que responder en su cuaderno. Si no hay cuaderno, pues lo pueden hacer en una hoja y lo van anexando en un folder. Son solo 2 preguntas muy sencillas, ¿ya? Lo primero que tienen que responder es ¿cuáles son sus principales desencadenantes de mi enfado? Tienen que analizarse un poquito ustedes. Por ejemplo, yo me enojo siempre que me mienten, entonces la mentira es mi desencadenante. O yo me enojo cuando me levantan la voz, entonces ese es otro desencadenante, ¿ya? Ubiquen, analicen su desencadenante frecuente que casi siempre provoca enfado. Y la otra pregunta es, ¿qué puedo hacer para controlar mi enfado? Lo que les vengo preguntando. ¿Cómo hacen para controlar esa emoción negativa? ¿Ya? Son esas 2 preguntitas básicamente muy sencillas de responder. Estas actividades, chicos, tienen plazo para entregarlas hasta el próximo jueves. Desde hoy pueden ya subirlas a la plataforma o al correo y hasta el próximo jueves, ¿ya? Cumplan, por favor, no me están cumpliendo con las actividades. Tienen que cumplir. A ver, vamos a ver qué nos ha puesto. Franco dice, su cuerpo se siente descontrolado. Ya. Entonces hay muchos cambios ahí en su organismo. Ángelo nos dice, escucha música. Ya. Supongo que la mayoría, chicos, a veces empiezan a elevar el tono de la voz, ¿verdad? Muchas veces de repente solemos golpear las paredes, eso está muy mal, tiramos la puerta cuando estamos discutiendo con papá, con mamá, ¿no es cierto? Camila dice que rompe cosas, eso también no está bien, ¿verdad? Como el año pasado me acuerdo que comentábamos y preguntábamos si era correcto golpear una almohada, ¿verdad? Y en realidad llegamos a la conclusión que estaba bien,
nosotros podemos tratar de eliminar mi enojo, mi fastidio, siempre y cuando no me lastime yo, ni lastime a otra persona u otro objeto. ¿Ya? El golpear la pared, pues me estoy lastimando mis manos. El romper cosas, estoy rompiendo, perjudicando los objetos, entonces tampoco es correcto. En cambio, si golpeo una almohada, ni yo me voy a hacer daño, ni la almohada se va a romper, a menos que agarre la almohada y comience a romperla y lo comience a estrellar contra las paredes y le saco todo de relleno. Ahí también está mal, ¿no? Entonces hay que procurar ni lastimarme yo, ni lastimar, ni perjudicar a otros objetos u otras personas. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. Dieguito nos dice que para su enfado no le gusta que le hagan bromas, ¿verdad? Escucha música, muy bien, ¿ves? Hay que identificar qué nos provoca tranquilidad. Rompió tu corazón. ¿Qué rompió tu corazón, Camila? Yo con mi comentario rompí tu corazón. Es que, chicos, hay que aprender a controlarse. Como les digo, ustedes suelen, sobre todo ustedes los adolescentes, que están recién aprendiendo a controlar sus emociones, suelen reaccionar así, es muy común. Por eso a veces hay muchas discusiones con los papás, porque reaccionan mal, ¿ya? O empiezan a levantar la voz o les tiran la puerta a veces del cuarto y empiezan a hacer destrozos en el cuarto. Eso no está bien, porque como les digo, pueden tratar de desahogarse, pero no de esa manera, no perjudicando cosas, no rompiendo cosas ni lastimándose ustedes. Hay que buscar otras formas. El respirar siempre nos va a ayudar. Nos va a ayudar a oxigenarnos y por ende nos va a ayudar a relajarnos. ¿Ya? Entonces, hay que aprender a controlar esta emoción. Es una de las más difíciles de controlar, de la emoción negativa del enfado. Pero con práctica, con mucha voluntad, lo vamos a hacer. Y si vemos que nuestros esfuerzos no tienen frutos, que por más que me esfuerzo en controlarme, no lo consigo, pues podemos optar por esa opción de ir a un terapeuta. No hay nada de malo. Él nos va a enseñar estrategias para poder modificar mis pensamientos y por ende modificar la manera como voy a reaccionar. ¿Ya? Entonces lo importante es que ustedes identifiquen de qué manera me puedo tranquilizar. Poner ese stop cuando siento que ya estoy a punto de pasar el límite a descontrolarme. ¿Ya? Aprendan a identificar eso, se dan un tiempo, se van a respirar y hagan algo que los ayude a relajarse. Básicamente eso. Poco a poco, con la práctica, lo van a aprender y los van a llevar mucho mejor. Sí, claro, el contar hasta 10, contar hasta 100 si es necesario para tranquilizarse mientras respiran, eso es muy importante, les ayuda mucho. La respiración ayuda mucho a relajarnos y a tomar de mejor manera las cosas. Entonces, si te calmas muy fácil con la respiración, pues esa puedes utilizarla como tu técnica. Utilízala. Y cada vez que estás relajado, ya puedes de repente continuar con el problema, pero con la intención de solucionarlo, obviamente, no de volver a pelear, si no, no tiene sentido. ¿Ya? Hay que aprender a manejar, poco a poco lo van a ir haciendo. Practiquen, como les dije, practiquen. Esa es la tarea principal. Ahora que estamos encerrados, que estamos estresados, pues a veces solemos reaccionar, estar más predispuestos a reaccionar mal, ¿verdad? Entonces practiquemos en casa. Si hay algún problema con mamá, con papá, practiquemos el controlar ese enfado y evitar que se haga un problema más grande. Sí, practiquemos y se van a ver que se va a hacer mucho más fácil el controlar esta emoción negativa. ¿Ya, chicos? Entonces háganme su tarea, por favor, ya saben, son solo 2 preguntitas, son muy sencillas. En la próxima clase ya vamos a tocar otro tema, otra emoción, y así vamos a ir avanzando en la complejidad de los temas, ¿sí? Traten de, por favor, ingresar a tiempo a las videoconferencias, ¿ya?
Y ya vamos a la próxima clase, la próxima semana ya nos vamos a volver a encontrar. Espero que se encuentren bien, cuídense. Por favor, no estén saliendo. Camila, espero que ya no esté saliendo a comprar a la tienda, ¿no? Cuídense, por favor, ¿ya? Hay que tener mucha precaución. Cada vez los casos están aumentando, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidarse, hay que tener un poquito de paciencia y tratar de que poco a poco vayamos mejorando. Solo son 7 cuadras. Yo pensé que era el frente de tu casa, Camila. Peor todavía. Ya hay que tener mucha conciencia. Por favor, tengamos conciencia. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, nos estamos viendo la próxima clase, ¿sí? Cuídense, cumplen con su tarea. Ya, chicos, tú también, Dieguito, cuídense. Hasta luego. Chao, Franco, Ángelo, Camila, Casiel, Dieguito, Esteban. Cuídense, cuídense. Nos vemos. No salgas, Camila, por favor.